Ya regresamos a Uno por Uno. Regresamos, amigos, a Uno por Uno en compañía de Connie Sánchez Abraham. Vamos con una de las declaraciones recientes del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, ¿cierto? Sí. Que es correcto. En varios de sus comentarios, en una de las entrevistas que le hicieron, dijo que México no está en crisis, sino que el problema es educación. México no es un país pobre, como muchos lo conceptualizan, sino que México está rezagado educativamente y no hay una mayor producción. Ese es el problema fundamental en este país por el cual no alcanzamos el progreso ni la equidad. Yo vi una conferencia de él, Premio Nobel de Economía, y él mencionaba una fórmula sumamente sencilla que la hemos tenido enfrente toda la vida y que todos lo sabemos y hacemos conciencia de ello. Pero viene alguien de fuera, de manera objetiva, porque vino a una universidad muy prestigiada en México y en la conferencia que dio decía, más educación, mayor productividad, menos crimen. Entonces decía que para poder erradicar el crimen organizado era fundamental invertir en la educación como en todos los países subdesarrollados de Latinoamérica. Ello va a elevar la productividad, va a elevar el nivel de vida, el ingreso per cápita. Entonces todo esto es algo que no es encontrar el hilo negro. Todos los grandes líderes mundiales, Mandela, Mahatma Gandhi, decían, un pueblo educado, un pueblo culto, un pueblo con educación, es un pueblo con prosperidad, un pueblo que va a ser, aparte de próspero, va a ser un pueblo que va a dar a sus hijos un mejor nivel de vida y además va a haber menos problemas de drogadicción. Él hablaba mucho enfocado en México al narcotráfico. Y aquí tenemos que partir de definir qué es educación, porque cuando hablamos de educación, creo que lo tomamos de manera muy rudimentaria y muy superficial, atendiendo a que la educación es saber conceptos técnicos, es saber solamente cómo emplear tu oficio, cómo emplear tus herramientas técnicas y en el uso técnico del lenguaje, cuando educación es un espectro más amplio. Educación tiene que ver con conocerse a sí mismo, con saber tus facultades, con tener dominio de tu mente, con saber en qué puedes servir, con tener sensibilidad cuando tú trabajas con alguien más, cuando te coordinas con los demás, para saber cómo trabajar en equipo. No solamente emplear estos mecanismos técnicos o esta forma tan cuadrada que nos han enseñado durante tantos años en la educación básica en este país. Pues mira, ahí sí te puedo hablar como maestra que soy. Son tres aspectos fundamentales: el cognoscitivo, el afectivo, que es fundamental porque ahí entran los valores que dan en la casa y que se complementan con la escuela, y obviamente el social, que es el que acabas de desarrollar y que terminas en ese proyecto de poder servir, y lo que estudiaste, lo que aprendiste, lo vas a aplicar hacia los demás en el trabajo en equipo. México nos da mucho trabajo, los mexicanos, trabajar en equipo. Hay muchas cosas que se dice, la cubeta de los cangrejos, y si él va más, si todos estamos bien, nos va a ir, por supuesto, bien, pero hay una cantidad de problemáticas alrededor, o se habla de gente que es muy envidiosa o que maneja algunas cosas. Yo creo que ahorita el país ya no está para esa situación que en lo cortito nos estamos obstaculizando, porque estamos viendo lo pequeños que podemos ser. La educación es algo que ahorita necesitamos. Desde mi punto de vista muy particular, el gobierno es donde no debe escatimar recursos. Es triste ver a los normalistas que se están preparando, que están en esa etapa para ser maestros, para tener a sus cargos seres humanos que van a poderse desarrollar de otra forma si tú cambias. Entonces, ver a gente que está en el vandalismo, que está reclamando de esa forma, no es educación. Y tenemos que educar para la libertad, para que uno se haga cargo a la libertad, que todas mis decisiones tienen repercusiones, tienen consecuencias. En este país hemos estado educando bajo el crimen y el castigo.
y siempre evaluando como si esto fuera un concurso de belleza y no atendiendo a seres humanos, percibiendo también que no todos aprenden de igual forma, todos tienen distintas maneras de hacerse el conocimiento. Hay distintas formas de enseñarle a un ser humano ciertas cosas. No todos aprenden de la misma forma. Ya lo hablábamos con el tema de los niños índigo. Los niños índigos son seres especiales que no aprenden bajo la media común. Traen otros conocimientos, traen otros alcances. Tenemos que evaluar muy bien al ser humano y llevarlos de la mano. Esa es la labor fundamental del maestro, que se ha perdido por estos alcances de solamente tener por tener. Además que en las aulas, la gente, aparte de estar capacitada como maestro, eres un mentor, eres un ejemplo de vida. ¿Cuántos de nosotros te ha marcado el que un maestro te diga tú puedes, o que diga tienes estas capacidades, o en el aula encuentres niños, no solo niños índigos, niños con capacidades sumamente especiales, de decir, este niño tiene esa habilidad, esa destreza, que puede desarrollar en algo que, bueno, se va a niveles muy altos, hasta representativos del país, como cuáles. Bueno, pues el maestro de educación física, podemos tener ahí un campeón de atletismo, un maestro en el aula puede darse cuenta de un genio en matemáticas, alguien que sabe mucho de dibujar. Y hay algo, a todos aprendemos, a todos nos gusta aprender y hay que tomarle el gusto al estudio, pero eso depende de que la guía sea la adecuada, la correcta, y que estén en las aulas realmente la gente que tiene ese apostolado, lo vuelvo a reiterar, de poder servir y que le guste su trabajo. Y hay maestros que mi reconocimiento, yo he tenido compañeros de trabajo como el maestro Eufemio, las maestras que han logrado tener muchos alumnos profesionistas que regresan y voltean y dicen, ese maestro me enseñó cosas muy positivas y fue parte de mi formación para ser la persona que soy ahora. Sí, porque la educación básicamente en todo el mundo es tener por tener, como te decía, sin primero saber qué hay que ser para tener. ¿Qué debo ser yo para lograr tener ciertas cosas? Solamente quiero tener sin yo ser alguien especial, solamente quiero yo poseer bienes materiales. Es un objetivo, es una intención de vivir en un mundo mundano, simplemente materialista, sin ninguna espiritualidad que te lleve a la autorrealización, que es fundamentalmente la misión en la vida. Ahorita que dijiste la espiritualidad, pues tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver el siguiente bloque, pero sobre todo en la educación. Yo estoy convencida de que todo esto rompería, todos estos niños que desgraciadamente en nuestro país hay niños en la calle que no debe existir, niños que truncan sus estudios por trabajar, tampoco debe existir. De verdad, la educación es algo prioritario para cualquier país, que además tiene la ambición de ser un país desarrollado tecnológicamente para poder nosotros mismos producir tecnología de los aspectos médicos. ¿Cuánta fuga de cerebros existen? Entonces yo creo que aquí es un punto importante donde se tiene que invertir, se tiene que vigilar quienes están en las aulas cumplan con los requisitorios y los requerimientos de la educación, y que aparte, bueno, este señor que es Premio Nobel de Economía viene a decir, tienen un problema grave de narcotráfico, de delincuencia, de drogadicción, necesitan apostar a la educación. Entonces eso rompería mucho el esquema que estamos llevando y es una luz de esperanza, ¿no? Y sí lo está haciendo el gobierno actual, acaba de destinar una cifra histórica. Así es. Al sector educativo. Y se han hecho importantes reformas. La reforma laboral y la educativa van de la mano, son importantes. Y el titular a cargo de la Secretaría de Educación está haciendo un buen trabajo, está reformando las evaluaciones. Y esto que acabo de decir tiene que ver con implementar una economía sensible, porque no podemos dejar de lado que sí, hay millones de jóvenes que se están formando todos los días y que están egresando de las universidades y se encuentran con que no hay empleos. Se encuentran con este escenario donde ellos no pueden emplear su conocimiento en el que estuvieron
trabajando varios años por aprender, por hacerse de un esquema cognitivo que les permitiera emplear todo esto que le llaman su oficio y profesión. ¿Y qué pasa? Te frustras. Así es, y además también pierdes, te desencantas y te enfilas al crimen organizado. Pero también acabas de decir algo esperanzador. La educación también toca el alma. Hemos visto muchos ejemplos maravillosos, como los niños de Oaxaca que tocan el violín, que tienen sus orquestas y que maravillosamente han desarrollado su oído musical y que los han encauzado y que van y nos representan en el exterior, y que aparte de ello, bueno, pues también hay niños corredores, niños indígenas que tienen unas capacidades. Entonces sí, yo creo que hay gran esperanza en retomar esta parte de educación, que es fundamental. O sea, algo que se le debe dar prioridad es a la educación. Yo creo que con eso dejamos de tarea, concluimos, y bueno, pues los maestros tienen un reconocimiento a esa labor noble y además pues un compromiso muy grande. Así es. Recuerden que la corrupción destruye economías. México es uno de los países más corruptos. Tenemos que trabajar para sacar esto adelante. Vemos en los pasados 12 años grandes actos de corrupción en la élite que se disuelven hasta los personajes de todos los días, los transeúntes de todos los días, los ciudadanos civiles, los que tienen que trabajar y salir, los jóvenes que salen y se frustran por no encontrar un empleo. La tarea es de todos. Tenemos que decir no a la corrupción, tenemos que asumir valores, tenemos que trabajar por familias que formen ciudadanos con integridad, madres con integridad, padres con integridad, hijos con integridad. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya regresamos a Uno por Uno.